Seguimos aquí en la opción de la mañana y son las 8:09 precisamente de la mañana y tenemos a Pelegrín Castillo, doctor Pelegrín Castillo. ¿Cuántas cosas? Ex diputado de la República. Así es. Fue senador también. No. No fue senador. Diputado 5 periodos. Sí, diputado en 5 periodos. Fue ministro de Energía y Minas, el primer ministro de Energía y Minas. Fundador del ministerio. Ahí está. Y un hombre que siempre ha estado en el asunto de lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la... bueno, fue el autor de aquella ley que tiene que ver con las costas... límite marítimo de la República Dominicana. Pero también, bueno, tantas cosas que hay que hablar con el doctor. Pero principalmente en el ámbito político. Así mismo Porque usted es. es presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Vicepresidente. Vicepresidente, sigue siendo el doctor. El doctor Castillo Marino es presidente ad vitam. Ad vitam, claro que sí. Doctor, resultado de las elecciones. ¿Cómo le fue a la Fuerza Nacional Progresista en este proceso? Mira, a nosotros el balance político Sí. Es positivo en el sentido de que nuestro objetivo estratégico lo logramos. Derrotamos un proyecto peligrosísimo que se incubó desde el poder. Lo derrotamos en este round. Proyecto peligrosísimo que se incubó en el poder. Sí. Son palabras como un poco serias. Y logramos ese objetivo. En términos de votación, fue baja por una sencilla razón. De los 3,000 candidatos, nosotros llevábamos 32. Es un tema de estrategia y también de recursos. Decidimos concentrarnos a jugar una serie de papeles y tenemos entendido de que en algunos puntos del país hemos sacado a los regidores. Pero la votación en general para los partidos minoritarios es baja, entre otras cosas, porque aquí la gente no está acostumbrada a votar por regidores. Sí, es así. Esta es la primera vez que la gente empieza a ejercer el voto por los regidores y de hecho hay un número, una incidencia muy alta de votos nulos, porque gente que no fue debidamente orientada votó por un alcalde de un partido y por regidores de otro partido. O sea, que no hubo una buena orientación. No. La gente no sabía votar en estas elecciones municipales. Bueno, vamos a analizar el resultado del proceso global. Yo creo que fue para la lucha democrática del país un gran éxito. Qué bueno. Un gran éxito. Vuelvo y digo, se frenó, se contuvo, se derrotó en este episodio. No está derrotado todavía, un proyecto de carácter autocrático, de carácter dictatorial, que puso en jaque la democracia dominicana, puso en jaque la Constitución, las libertades. El país reaccionó y a pesar de que el gobierno hizo todo lo posible porque mucha gente no fuera a votar, y la prueba mayor fue ese anuncio a horas de una votación, yo creo que eso mermó mucho la votación. Y si no, la derrota hubiera sido mayor. Meter las medidas que el gobierno anunció a hora de la votación. Nosotros teníamos, Vinicio concretamente, tenía más de un mes, desde el 30 de enero, pidiendo medidas. Y resulta que el gobierno decidió que esas medidas tenía que tomarlas un día antes de las elecciones. Horas antes de las elecciones. Sí, eso es verdad. Sí, para es cierto. Generar un ambiente de coacción, de intimidación. Y hubo mucha gente que fue a votar con mascarilla. Con mascarilla, con guantes. Lo que significa que eso fue un factor que incidió en el proceso. No hay ninguna duda. Hay envejecientes que lo dejaron en su casa para que no mucha gente se quedó en su casa, gente con condición se quedó en su casa. Y bueno, a pesar de eso, fue una aplastante victoria de la oposición. Ganó el PRM. Bueno, pero el PLD dice que no, que están en empate. 41-42. Eso es manipulando los datos. Mira, claro que sí. Aquí te voy a dar algunos datos. Bueno, hay unos datos que salen hoy publicados, por ejemplo, en el periódico, creo que fue el periódico El Día, sí,
que dice que en las elecciones municipales Sí. hay una diferencia de un 54% A 41. a un 40. A un 41 en términos de distribución así Hay hoy de la votación. varias publicaciones. Y si analizas bien, esto también lo quiero recalcar, nosotros sacamos una votación baja como la mayoría de los partidos, pero la suma de todos los minoritarios Sí. representó el 24% ¿Qué? de la votación. Es decir, Pero los mucho. aliados, el PRM sin aliados sacó 42%. El PLD sin aliados sacó 32%. Ok. Lo que significa que es evidente que la división interna del PLD provocó una caída del partido Estado, del partido hegemónico. Yo le y decía, hay que entenderlo. estaba antes que usted, Andrés Navarro, y yo le decía que en la salida del presidente Leonel Fernández medró el Partido de la Liberación Dominicana, pero él decía que no. Él decía que sí tuvo un impacto negativo, pero no medró. Pero no, Mira, exacto. óyeme, es una cuestión elemental. ¿Por qué prefirió el pueblo dominicano al PLD frente al PRD? Entre otras cosas, porque el PLD demostró por mucho tiempo ser un partido unido, un partido coherente, un partido que administraba sus contradicciones con discreción, Ujú. que no llevaba sus contradicciones a la lucha del Estado. Que lavaban los trapitos a lo interno, como se dice. Y la sociedad dominicana valoraba eso en comparación con el PRD, que era exactamente todo lo contrario. El otro era partido de masas. Entonces, ¿qué ha pasado? Con la deriva autoritaria de un grupo del gobierno de imponerse usando los recursos del poder, usando y abusando con los recursos del poder, se produjo ya una pérdida importante de respaldo al PLD. ¿En qué sector? Porque aquí no podemos olvidar eso. Hay un sector que no está afiliado a los partidos, que es lo que llaman la mayoría silente, que no está afiliado a los partidos. Y no está dividido por clases tampoco. Y Simplemente no está afiliado. Mira, en general son gente conservadora Ya. y gente de clase media, Sí, que lo que aprecia es la estabilidad, claro. lo que aprecia es un gobierno con experiencia, que mantenga los rumbos. Ese sector era el que siempre le daba más fuerza al proyecto político de Joaquín Balaguer, que mucha gente se olvida de eso. Balaguer tenía su partido, que era una maquinaria electoral, pero el partido real era el que él llamaba la mayoría silente. Ese partido apoyó al PLD en el 94, en el 96, porque quería salir de la crisis que se había generado en el 94. El ciclo político, no nos olvidemos que la historia política de este país, de todos los países, tiene ciclos políticos. El ciclo político en el que vivimos empezó en el 96 con el ascenso al poder de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández llega para zanjar la crisis política constitucional que estaba que venía ya acumulándose desde el 94, y él inició el ciclo político. Este ciclo está terminando, y está terminando con una división del partido de la Liberación Dominicana. Alguna gente dentro del PLD con prepotencia, con Soberbia. poca visión, con miopía, con falta de sentido histórico, entendió que se podían hacer cosas contra el líder mayor del PLD, que era en este caso. Era, y en cierta forma lo es, porque cuando tú analizas la votación te vas a encontrar que hay una parte importante de lo que el PLD sacó, Sí. que en realidad son de Leonel Fernández. Es decir, que cuando tú te vas a los números, por un lado encuentras un fenómeno de alta abstención.
ese sector se abstuvo porque en realidad está descontento con la política y los políticos en general, incluido a todos los partidos, de gobierno y de oposición. Pero, además de eso, ese sector definitivamente que es el que decide en la política dominicana. Normalmente no se moviliza, ahora se está movilizando. El gobierno lo sabe, por eso trató de inhibirlo, de que no fuera a votar. Pero ese es el sector que decide y es el sector que el gobierno no puede controlar, que el gobierno no puede intimidar. Era un gobierno que está intimidando a los conserjes, que está intimidando a la gente que tiene la tarjeta de solidaridad, como si fuera un favor del gobierno, del presidente. Doctor, a mí me resulta... Eso es una política del Estado y Doctor, está instituida por mandatos constitucionales. A mí me resulta muy extraño escucharlo, porque usted fue funcionario del gobierno del presidente Danilo Medina y ahora es un vehemente crítico de este gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. ¿No entiende usted que eso es alguna como... No, mira, nosotros fuimos aliados desde el 93 y siempre fuimos aliados críticos, aliados con posiciones propias. Y cuando teníamos que hacer crítica pública lo hacíamos. Y en privado también, porque aliado no significa ser incondicional. ¿Cuándo nos fuimos del gobierno? Nos fuimos del gobierno cuando llegamos ya a la conclusión, después de mucho luchar, que ya definitivamente no había remedio. Nos fuimos hace 5 años, no nos fuimos hace poco. Exacto. Nos fuimos hace 5 años renunciando al gobierno. Sí. Cuando Gonzalo Castillo me invitó a una reunión para hablarme del proyecto de reelección del presidente en el 2014 o 2015, fue en el 2014, a finales del 2014. Yo le dije claramente, mira, nosotros estaríamos en condiciones de apoyar la reelección si el presidente somete un referéndum, porque es la manera de respetar al pueblo que lo eligió y vendría con mucha legitimidad y con mucha fuerza. Y nos evitaríamos el tema de tener que ir al Congreso, porque para pasar la reelección en el Congreso se van a tener que usar mecanismos sumamente censurables. Esos mecanismos censurables se usaron. No lo digo yo, lo dice un ministro de este gobierno en su libro de memoria, el doctor Isa Conde, cuando habla de la reforma del 15. No fuimos porque vimos lo que se le hizo al presidente del partido. No fue una maniobra para vencerlo coyunturalmente, no. Fue para liquidarlo políticamente. Entonces, cuando un partido entra ya en ese curso, uno tiene que marcar distancia. Y nosotros marcamos distancia y nos fuimos lealmente a la oposición. Sabemos que nos fuimos a luchar con desventaja, en minoría, pero con la razón de nuestra parte. Y los hechos nos han ido dando la razón. Al final se produjo lo que tenía que producirse. El presidente, lamentablemente, mira, yo le he pedido al presidente en numerosas ocasiones. Se lo pedí en una carta pública, se lo pedí en diferentes medios, se lo comuniqué por amigos, que en estos momentos lo mejor que él podía hacer, lo que el país le iba a agradecer, era que jugara el rol de jefe de Estado. De jefe de Estado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, en la región, en la isla. ¿Y qué quiere una nación? Que el que está al frente del Estado se comporte como jefe de Estado. Lamentablemente, alrededor del presidente hay un grupo de funcionarios que saben que su suerte depende de que ellos se mantengan en el poder. Y son los que a todos los presidentes
Danilo Medina no ha sido la excepción, le susurran al oído que los presidentes son insustituibles, que están haciendo una obra extraordinaria, que no se pueden ir, porque si no, la gran obra se pierde, y construye un relato heroico. Y resulta... Contrario a lo que le hacían a los generales en las batallas de Roma. En Roma... Que tenían a unas personas que le decían todo lo contrario. En la República Romana había, y después hasta algunos emperadores tenían unos funcionarios que tenían una función, que era recordarle que eran humanos. Sí, que no eran dioses. Todos los días. Y que eran sustituibles. Eran sustituibles. Entonces, al presidente, lamentablemente, lo han convertido en jefe de facción. Lo llevaron a eso. Yo voy a ganar las elecciones. Él dijo que tenía la presidencia en un bolsillo. Sí. Sin embargo, yo veo que algunos PRMistas, sectores de la oposición, están luego de estos resultados que dan como gran ganador al PRM, si se quiere, minimizando mucho al Partido de la Liberación Dominicana. Pero, como acabó de decir el propio señor Andrés Navarro, ha sido una diferencia porcentual de un 1 punto tanto. ¿Creen ustedes, deben ustedes como oposición dormirse porque ya ganaron las elecciones de mayo? ¿O deben saber que el PLD es un enemigo fuerte? Oye, el PLD sacó 42% de un 38%. Ese 30% que no votó, porque son municipales, a la gente tampoco le interesa tanto el tema de un alcalde, un regidor. Ese 30% no es del gobierno. Ese 30% tiene una posición crítica frente a los partidos. El que atraiga a ese 30%, que puede llegar a un 40% en un momento dado, porque en las elecciones del 94 votó el 80%. Ese 30% es el que va a decidir si aquí va a haber una decisión en primera vuelta, si va a haber una decisión en segunda vuelta. Y está muy claro. Ese 30% y la mayoría de la población que votó en contra ya decidieron. El 70% de la población dominicana está en contra del PLD. Y decidió que se van. Ellos lo que yo le dije al presidente, y se lo he dicho a altos dirigentes del PLD, lo que ellos tienen que darse cuenta es que su ciclo terminó y que ellos tienen que pensar cómo se bajan del poder. Eso es todo lo que está discutiendo. Bueno, ¿cómo se baja? Dice un refrán que no hay verdad ni mentiras, que todo depende del cristal con que se mira. Usted lo ve desde ese punto de vista, pero ellos entienden que es lo contrario. Entonces, no, ya los hechos están hablando. Fíjate, en la víspera, ¿qué decían ellos? Mira, vamos a ganar ampliamente en todo el país. Va a ser un triunfo arrollador. Y esto va a ser la antesala del triunfo. ¿Y qué pasó? Pasó todo lo contrario. Sí. Ahora, eso era más grande el 16 de febrero. Y ellos tenían las encuestas. Las encuestas en la víspera del 16 de febrero indicaban que el triunfo de la oposición, en este caso del PRM, iba a ser abrumador. Y ellos son precisamente gente dentro del gobierno que deciden, no, esto hay que evitarlo, porque nos va a dañar la estrategia. Y ellos pensaron, se fue el cálculo, ahora en estas elecciones va a ir menos gente a votar, y entonces podemos jugar esta estrategia de seguir confundiendo a la población, de que el porcentaje de votos nos da para seguir peleando. Ya ellos tienen que pensar aquí, el próximo presidente, o es Luis Abinader o es Leonel Fernández. ¿Cómo? Leonel. Sí, Leonel Fernández. ¿Y Gonzalo Castillo no tiene posibilidades? Ellos saben. Es más, en el fondo, la estrategia última del presidente, más que la reelección en cuerpo ajeno. Ay, mi madre, reelección en cuerpo ajeno. Pero no, Dios, porque tú sabes ¿cuántas palabras, cuántas frases hoy interesantes? El coronavirus de la reelección en primera persona, que es el que siempre conocemos, mutó
ese coronavirus no se conocía en el país desde 1938 y entonces se convirtió en reelección en cuerpo ajeno. Mira. Gonzalo Castillo es el cuerpo ajeno de un proyecto de reelección de pero Danilo mire, Medina. yo lo siento por usted, doctor, pero Andrés Navarro acaba de decir que Gonzalo Castillo heredó el liderazgo del presidente Danilo No, Medina. ellos Ese es saben. el hijo político. Y que lo va a Ellos superar. saben muy bien. Que lo va a superar. Gonzalo ya definió al presidente como benefactor, acuérdense. Ay, mi madre. La estrategia de gente con poco sentido histórico, con poca conciencia institucional, fue, bueno, nosotros usando y abusando los recursos del Estado, vamos a retener el poder, vamos a derrotar al PRM, vamos a derrotar a Leonel Fernández, que se va a llevar poca gente, y nosotros aquí vamos a gobernar, y Danilo va a ser, bueno, en el 1938, para los amigos que no tienen eso fresco, Trujillo había tenido unos problemas con los norteamericanos. Sí. Ya era el partido único, era el partido hegemónico, Sí. el Partido Dominicano. De los trabajos. Y él podía reelegirse a voluntad, pero tenía un problema y era que era un problema internacional. Los americanos los estaban por los hechos de 1937, la matanza de los haitianos. Entonces él decidió, llevándose del consejo de una serie de autores, de no ir a la reelección, de no modificar la constitución para reelegirse. Y entonces cogieron a Jacinto Bienvenido Peinado. Sí. Eso era reelección en cuerpo ajeno. Porque al lado del despacho de Jacinto Bienvenido Peinado, que era uno de los grandes juristas dominicanos, ojo, de los grandes juristas dominicanos, uno de los integrantes del grupo de los Salomones, de los sabios que gobernaban con Trujillo. Bueno, ese fue el que Trujillo escogió, y al lado del despacho del presidente había un despacho que se llamaba Despacho del Generalísimo y del Benefactor. Ya Gonzalo había proclamado al presidente benefactor. Sí, porque tenemos que entender Doctor, la mentalidad de alguna gente. Finalmente, ¿qué usted entiende que va a pasar el 17 de mayo de este año a propósito de las elecciones presidenciales congresionales, y cuál es el papel que va a jugar la Fuerza Nacional Progresista? Yo te dije, yo creo que ahora viene una nueva etapa. Vinicio es nuestro candidato a senador por el distrito. Llevamos 7 candidatos, Fuerza Nacional Progresista de la Alianza. Llevamos en total más de 20 candidatos a diputados. Ahora, en estas elecciones, nosotros vamos a tener un desempeño mucho mayor. Y yo no tengo dudas. Aquí, como van las tendencias, o el presidente es Luis Abinader o el presidente es Leonel Fernández. ¿Por qué le digo que Leonel Fernández tiene muy buenas posibilidades de ser presidente de la República? ¿Por qué? Por una razón. Mira, cada día un número mayor de PLDistas se convencieron de que solo hay una posibilidad de ellos, me refiero a los PLDistas de la base, los PLDistas de los intermedios, que solamente con Leonel se pudiera ganar. Incluso muy difícil, pero con él se pudiera ganar. Con Gonzalo Castillo no se gana, se sabe que se va a perder, y si insiste mucho, se va a perder mucho a poco y en primera vuelta. Pero por otro lado, y ahí vuelvo a lo que decía, hay un electorado que es la masa silente, que está mirando a los políticos, está molesta con todos los políticos. Sí. Con todos los políticos. Sí. Y te voy a decir, incluso usted, no le faltan motivos, sí, no le falta razón, sí, porque hay una crisis del sistema político partidario. sí, El sistema político está totalmente maleado y es un sistema maleante. sí, Es maleado y maleante. sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese sector
medio de estas crisis mundiales, en medio de estas crisis continentales, en medio de estas crisis insulares, en Haití hay una insurrección, y con los problemas internos que tenemos, que son muchos, van a necesitar, quieren una conducción segura, una conducción responsable del Estado, con experiencia. Mira lo de anoche, para ponerte un ejemplo. Sí. Se reúne el Consejo de Gobierno y la medida que anuncian, Qué fuerte eso. después de horas de deliberación, es que van a movilizar a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas vayan a todo, A infectarse de coronavirus. a generar un escenario donde se pueden infectar las Fuerzas Armadas, los efectivos de las Fuerzas Armadas y también la población. Sí. Porque cuando tú movilizas 63,000 hombres y los mueves por todo el territorio a visitar 7, 10 millones de personas, los riesgos son mayores. Bastó un tuit de Leonel Fernández diciendo que esa medida estaba contraindicada. Claro. Y que era improvisación. Y que no Y se que podía era improvisar. improvisación para que en minutos el gobierno desmontara la estrategia. Sí. ¿Qué demuestra eso? Bueno, que la experiencia se aprecia. Totalmente de acuerdo con Que usted. el dominio de los escenarios, que la serenidad, que la calma. Ahora, como te digo una cosa, te digo la otra. Ese sector de la población que está molesto y tiene razones para estar molesto, solamente le va a dar a Leonel Fernández una oportunidad si Leonel Fernández es capaz de proyectar la idea de que primero no es un PLD reciclado, no es un reciclaje del PLD. Segundo, que es capaz de armar un proyecto de unidad nacional más allá de los partidos. Yo sé que los partidos son importantes, pero nosotros que siempre hemos hecho política más que partidaria, política nacional, sabemos que las razones abundan, sobran, para que haya política de Estado, para que haya política nacional, para que la lucha de facciones, la lucha de partidos pase a un segundo plano. Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente, tiene que plantearse, y creo que se lo ha planteado, y lo demostró con la Constitución, que su función ahora en esta coyuntura es unificar al país. Gracias, para doctor. un gobierno de unidad nacional, Gracias, más doctor. allá de los partidos. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Venimos con más en la opción ya al final de esta jornada.